¿Sabías esto? La historia demuestra algo hermoso. A veces, la estupidez sí tiene garantía. Quédate hasta el final, porque algunos inventos parecen bromas, hasta que empiezan a vender millones. 1. El Slinky, el resorte que decidió tener carrera artística. El Slinky nació porque un ingeniero estaba trabajando, no jugando. En 1943, Richard James intentaba crear resortes para estabilizar equipos en barcos de la Marina. Algo muy serio, muy técnico, muy de aquí nadie se divierte. Entonces uno de esos resortes cayó de una estantería y empezó a caminar por el suelo. En vez de decir ¡qué desastre!, James pensó, espera, esto podría venderse a niños. Y tenía razón. Junto con su esposa Betty, convirtió una pieza industrial en uno de los juguetes más famosos del siglo XX. En 1945 lo demostraron en una tienda Gimbels de Filadelfia y se vendieron cientos en minutos. Básicamente, era un resorte bajando escaleras, pero para los niños parecía magia barata con piernas invisibles. El invento no resolvía hambre, guerras ni impuestos, pero sí respondió una pregunta importante. ¿Pagaría la gente por ver una bobina caerse con estilo? Sí, muchísimo. 2. Post-it. El pegamento que fracasó tan bien que conquistó oficinas. El Post-it nació de un fracaso elegante. En 1968, Spencer Silver, científico de 3M, quería crear un adhesivo súper fuerte, algo potente, serio, casi heroico. En cambio, inventó un pegamento débil, que se pegaba, pero no demasiado. O sea, el equivalente químico de alguien que dice, sí voy, pero nunca confirma. Durante años parecía una solución buscando problema, hasta que Art Fry, otro empleado de 3M, se cansó de que los papelitos se le cayeran del libro de himnos en el coro de la iglesia. Entonces, tuvo la idea, usar ese pegamento inútil para crear marcadores que se pudieran pegar y despegar. Así nació una de las herramientas más simples y adictivas de oficina. El color amarillo tampoco fue una gran estrategia de marketing. Era el papel disponible cerca del laboratorio. Un accidente pegajoso, un problema pequeño y una oficina aburrida hicieron historia. Moral: si tu invento falla, ponle color bonito y véndelo a contabilidad. 3. Pet Rock. Vender piedras, pero con autoestima empresarial. En 1975, Gary Dahl escuchó a sus amigos quejarse de sus mascotas. Que si comen, que si ensucian, que si enferman, que si necesitan atención. Entonces tuvo una idea absurdamente brillante. La mascota perfecta sería una piedra. No ladra, no muerde, no pide comida y jamás te juzga. Aunque seamos honestos, una piedra tiene cara de decepción permanente. Dahl compró piedras baratas, las metió en cajas con agujeros como si fueran transportadoras de animales y añadió un manual de instrucciones. La broma era tan tonta que se volvió irresistible. La gente no compraba una piedra, compraba el chiste. Y vaya chiste, se vendieron alrededor de 1,5 millones de Pet Rocks por casi $4 cada una. Una piedra de playa terminó generando una fortuna porque alguien entendió algo profundo sobre la humanidad. No siempre queremos productos útiles, a veces queremos participar en una tontería colectiva con embalaje bonito. Fue inútil, ridículo y comercialmente perfecto. 4. El Bubble Wrap, papel tapiz fallido, terapia mundial exitosa. En 1957, Alfred Fielding y Marc Chabannes intentaron crear un papel tapiz moderno con textura. La idea era decorar paredes con plástico lleno de burbujas de aire, porque aparentemente alguien pensó, ¿y si la sala pareciera un paquete mal enviado? El producto fracasó como decoración, claro. Nadie quería vivir dentro de un sobre acolchado, pero el invento tenía una virtud. Protegía objetos frágiles increíblemente bien. En 1960 fundaron Sealed Air, y poco después IBM empezó a usar Bubble Wrap para proteger sus computadoras durante el transporte. Ahí cambió todo. Lo que nació como un desastre estético terminó siendo uno de los materiales de embalaje más famosos del mundo. Y además nos regaló un placer universal, explotar burbujas como si estuviéramos desactivando estrés con los dedos. No era elegante, no era bonito, pero funcionaba. A veces la historia no te da un invento brillante, te da plástico inflado y millones de personas felices haciendo pop. 5. El frisbee. De lanzar moldes de pastel a crear un deporte.
El frisbee empezó con una idea tan simple que casi da vergüenza: tirar cosas redondas y ver si vuelan. Fred Morrison y Lucille Ney descubrieron en los años 30 que las tapas y moldes de pastel podían planear bastante bien. En una playa de California, alguien incluso les compró uno por más de lo que costaba, y ahí nació el clásico pensamiento empresarial: si la gente paga por basura voladora, tenemos un negocio. Morrison perfeccionó la idea y creó discos de plástico inspirados en la obsesión por los platillos voladores. Wham-O terminó vendiéndolo como el famoso Frisbee, nombre relacionado con la Frisbee Pie Company, cuyos moldes ya eran lanzados por estudiantes. Lo ridículo es que el invento no hacía nada salvo volar cuando alguien lo tiraba bien, pero justo eso lo convirtió en fenómeno. Playa, parque, perro, universidad. El disco conquistó todos los lugares donde alguien necesitaba parecer deportivo sin sufrir demasiado. Un molde de pastel se convirtió en cultura popular. La repostería nunca voló tan alto. 6. El Walkman. Caminar solo, pero con banda sonora dramática. Antes del Walkman, escuchar música en la calle era complicado. O cargabas una radio grande o aceptabas el silencio como una persona del siglo XIX. Sony lanzó el primer Walkman TP-S-L2 en 1979, y al principio la idea parecía rara: un reproductor portátil de casetes con audífonos, pensado para escuchar música de forma personal. Hoy suena normal, pero en esa época era casi ciencia ficción social. De repente, cualquiera podía caminar por la ciudad como protagonista de su propia película, aunque solo fuera a comprar pan. El aparato cambió la relación entre música y vida diaria. Ya no escuchabas canciones solo en casa o en el coche. Llevabas tu pequeño mundo sonoro contigo. Algunos lo veían como antisocial, otros lo vieron como libertad con pilas, y ganó la libertad. El Walkman convirtió la soledad en experiencia premium y demostró que la humanidad siempre quiso una cosa: ignorar el mundo exterior con buen ritmo. 7. La Super Soaker. Ingeniería espacial al servicio de mojar primos. Lonnie Johnson no estaba intentando crear el arma definitiva de las guerras familiares de verano. Era ingeniero, trabajó con la Fuerza Aérea y también con la NASA, así que su currículum decía: cosas serias, no pistola de agua para arruinar barbacoas. Pero mientras experimentaba con sistemas de presión, desarrolló una idea que terminaría convirtiéndose en la Super Soaker. El juguete llegó al mercado a comienzos de los 90, primero como Power Drencher y luego con el nombre que todos recuerdan. La diferencia era enorme. No era una pistolita triste que escupía 3 gotas, era un cañón portátil de humillación acuática. En 1991 generó ventas gigantescas y se convirtió en un clásico. Lo absurdo es maravilloso. Tecnología de presión, mente de ingeniero aeroespacial, resultado final: niños persiguiéndose en el jardín como comandos empapados. Johnson no solo inventó un juguete, mejoró oficialmente la manera en que los hermanos pequeños podían vengarse durante el verano. 8. Crocs. Los zapatos que parecen una broma, pero ganaron. Crocs empezó como un zapato para navegar. A comienzos de los 2000, Scott Simmons, Lyndon Hanson y George Bodecker Jr. encontraron un calzado hecho con un material ligero, cómodo, resistente al agua y perfecto para barcos. Hasta ahí todo suena razonable. El problema es que el zapato parecía diseñado por alguien que odiaba los pies, la moda y quizá la vista humana. Grande, perforado, de colores raros y con una silueta imposible de defender en una cena elegante. Pero funcionaba. Era cómodo, fácil de limpiar, flotaba y no resbalaba tanto en superficies mojadas. Eso bastó para que pasara de zapato náutico a fenómeno mundial. Médicos, cocineros, jardineros, padres cansados y gente que ya no negocia con el dolor lo adoptaron sin pedir perdón. Crocs demostró que la comodidad puede vencer a la dignidad estética. La moda se rió primero, luego miró las ventas y finalmente se puso un par en silencio. 9. El microondas. La barra de chocolate que cambió la cocina. El microondas nació porque Percy Spencer, ingeniero de Raytheon, estaba trabajando con magnetrones para radares en 1945 cuando notó algo raro. Una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido. Un hombre normal habría pensado: ¡qué asco mi pantalón! Spencer pensó: espera, aquí hay una cocina invisible. Empezó a probar con palomitas y huevos y descubrió que esas ondas podían calentar comida rapidísimo.
Los primeros hornos microondas no eran precisamente elegantes. Algunos modelos iniciales medían casi 2 metros y pesaban más de 340 kilos. Básicamente, parecían una nevera industrial con complejo de arma secreta. Pero la idea funcionaba. Con el tiempo se hizo más pequeño, más barato y terminó conquistando cocinas, oficinas y dormitorios universitarios. Hoy lo usamos para recalentar café, descongelar cenas y convertir pizza de ayer en goma caliente. No nació para salvar la gastronomía. Nació porque un radar arruinó un dulce, y aún así cambió la forma de comer. 10. Velcro. Cuando una planta pegajosa humilló a la ingeniería George de Mestral, no inventó el velcro sentado en un laboratorio dramático con música épica. La inspiración le llegó después de caminar por el campo y ver cómo unas semillas con ganchitos se pegaban a su ropa y al pelo de su perro. La mayoría de nosotros habría dicho, «malditas plantas». Él sacó un microscopio. Descubrió que esas pequeñas rebabas naturales funcionaban como diminutos ganchos y pensó que podía copiar ese sistema para unir telas. En 1955 patentó su cierre de gancho y bucle, que luego se conocería como velcro, nombre formado a partir de palabras francesas relacionadas con terciopelo y gancho. Al principio parecía una solución demasiado rara, ropa que se cierra con ruido de arrancar una tirita. Pero funcionó. Zapatos infantiles, chaquetas, equipos médicos, trajes espaciales, mochilas. Todo terminó usando esa idea. La naturaleza llevaba siglos pegando cosas gratis. La humanidad solo necesitó mirarla bien y ponerle marca registrada. 11. Play-Doh. De limpiar paredes sucias a ensuciar mesas felices. Play-Doh no nació como juguete, nació como limpiador de papel tapiz. En una época en la que muchas casas usaban carbón para calentarse, las paredes acumulaban hollín, y la empresa Kutol vendía una masilla blanda para quitar esa suciedad. Era útil, práctica y profundamente aburrida. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el carbón perdió terreno y aparecieron papeles lavables. De pronto, la masilla quedó tan necesaria como un paraguas en el desierto. Entonces apareció la idea salvadora, usarla para que los niños jugaran y modelaran figuras. En 1956, el producto fue relanzado como Play-Doh, ahora con colores, envases llamativos y una nueva misión: pegarse debajo de las uñas de toda una generación. Lo brillante fue convertir un producto condenado en una máquina de creatividad infantil. Pasó de borrar suciedad en paredes a fabricar serpientes, pizzas deformes y muñecos sin anatomía clara. Un fracaso doméstico, terminó siendo uno de los juguetes más reconocibles del mundo. 12. WD-40. 39 fracasos antes del milagro en lata doble. WD-40 suena como el nombre de un robot triste, pero en realidad significa Water Displacement, 40 TH Formula. Y sí, eso quiere decir que antes hubo 39 intentos que no sirvieron. En 1953, la Rocket Chemical Company en San Diego buscaba crear un producto que desplazara el agua y protegiera piezas contra el óxido, especialmente para la industria aeroespacial. Fallaron una vez, 2 veces, 10 veces, 39 veces, pero en el intento número 40 por fin salió bien. En lugar de esconder el historial de fracasos, lo dejaron en el nombre, como si la lata dijera, no somos genios, pero somos tercos. Y funcionó. WD-40 pasó de uso industrial a herramienta universal de garaje. Sirve para aflojar piezas, proteger metal, quitar chirridos y hacer que cualquier adulto se sienta mecánico durante 5 minutos. Es el raro caso en que un producto presume su torpeza inicial, y todos lo compramos igual. 13. Las papas fritas de bolsa, una queja convertida en adicción. La historia clásica dice que las papas chips nacieron en Saratoga Springs, Nueva York, en 1853, gracias al cocinero George Crumb. Según la leyenda, un cliente se quejaba de que sus papas estaban demasiado gruesas. Crumb, posiblemente cansado de la crítica gastronómica de alguien con hambre y mal humor, decidió cortarlas exageradamente finas, freírlas hasta dejarlas crujientes y cubrirlas con sal. La intención pudo haber sido molestar al cliente. El resultado fue crear una de las mayores adicciones comestibles de la historia. Es importante decirlo, los historiadores discuten algunos detalles de la anécdota, pero Crumb sí quedó asociado a las famosas Saratoga Chips, y el producto se volvió popular. Lo absurdo es perfecto.
Una posible venganza de cocina terminó en millones de bolsas abiertas frente al televisor. Nadie mira una papa y piensa, esto necesita convertirse en discos salados imposibles de dejar. Pero alguien lo hizo, y ahora la humanidad no puede ver una película sin crujir como maquinaria agrícola. 14. El popsicle. Un niño olvidó un vaso, y el verano ganó. El popsicle nació de una distracción infantil. Frank Epperson tenía 11 años en 1905, cuando mezcló polvo de soda con agua, dejó un palito dentro del vaso y lo olvidó afuera durante una noche fría. Al día siguiente, encontró una bebida congelada pegada al palito. La mayoría de los niños habría dicho, «Ups». Epperson, con el tiempo, entendió que había creado algo vendible, una bebida que no se tomaba, se mordía. Años después patentó su idea y la presentó como un dulce congelado en palo. El concepto era ridículamente simple, pero precisamente por eso funcionó. No necesitaba explicación, enchufe ni instrucciones de 6 idiomas. Solo hacía falta calor, antojo y poca dignidad para terminar con la lengua de color rojo brillante. Es uno de esos inventos que parecen demasiado obvios después de existir. Pero antes de Epperson, nadie había convertido un descuido nocturno en una institución del verano. Un vaso olvidado terminó venciendo al helado en portabilidad. 15. La lámpara de lava. Decoración para mirar burbujas sin propósito. La lámpara de lava es uno de esos inventos que no resuelve absolutamente nada, y aún así todos la entienden. Fue creada por Edward Craven Walker, un inventor británico que se inspiró al ver un temporizador casero con líquidos burbujeando en un pub. En los años 60 lanzó la famosa lámpara Astro, que luego se volvió símbolo psicodélico de la época. Su funcionamiento era sencillo en apariencia: calor, cera, líquido y paciencia. El resultado parecía un planeta alienígena atrapado en una botella. No daba mucha luz, no ayudaba a leer, no servía para cocinar, arreglar nada ni encontrar las llaves. Su única función era hipnotizarte con burbujas subiendo y bajando como si tu salón acabara de entrar en una banda de rock progresivo. Y precisamente por eso funcionó. La gente no compraba utilidad, compraba ambiente. La lámpara de lava demostró que, a veces, un invento puede triunfar solo por verse raro de una manera profundamente satisfactoria. 16. El hula hoop, un aro de plástico que puso a medio mundo a mover la cintura. Hay inventos que parecen fruto de años de investigación. Y luego está el hula hoop, que básicamente consiste en un aro de plástico. Eso es todo. No tiene botones, no necesita baterías y tampoco promete cambiar tu vida. Sin embargo, cuando Wham-O lo lanzó en 1958, ocurrió algo inesperado. Estados Unidos perdió la cabeza por un círculo hueco. En apenas unos meses se vendieron más de 25 millones de unidades. La idea tampoco era completamente nueva. Desde hacía siglos existían juegos parecidos con aros de madera o metal en distintas culturas. La verdadera innovación fue fabricar uno ligero, barato y accesible para cualquiera. Lo curioso era que el juguete no hacía absolutamente nada por sí solo. Si querías divertirte, tenías que convertirte tú mismo en parte del mecanismo, moviendo la cintura sin parar para evitar que el aro cayera al suelo. Algunos parecían bailarines profesionales. Otros parecían estar luchando contra un ataque de avispas. Pero daba igual. Todo el mundo quería intentarlo. El hula hoop demostró que, a veces, el mejor entretenimiento no necesita pantallas ni tecnología. Solo hace falta un aro, un poco de coordinación. Y aceptar que probablemente terminarás haciendo el ridículo delante de tus vecinos. 17. El Chia Pet. Vender una maceta con pelo vegetal parecía una idea terrible, hasta que dejó de serlo. Si alguien te dijera que una figura de barro cubierta de semillas se convertiría en un éxito de ventas durante décadas, probablemente pensarías que está bromeando. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió con el Chia Pet. La idea apareció a finales de los años 70, gracias al empresario Joseph Pedot. El concepto era tan absurdo como brillante: comprar una figura de cerámica, cubrirla con semillas de chía y esperar unos días para que creciera una especie de cabello verde. Nada más. No hablaba, no caminaba y tampoco resolvía ningún problema de la humanidad. Lo único que hacía era llenarse de brotes. Sin embargo, la campaña publicitaria con el inolvidable chía convirtió aquel objeto en un fenómeno cultural.
La gente coleccionaba animales, personajes y todo tipo de figuras solo para verlas llenarse de hierba. Lo mejor era que el proceso era sorprendentemente satisfactorio. Ver crecer aquellas diminutas plantas daba una sensación extraña de éxito, aunque el único logro real fuera que una oveja de barro pareciera haber visitado una peluquería. Hay inventos que cambian el mundo. Y luego está el Chia Pet, que simplemente consiguió que millones de personas cuidaran con cariño el peinado de una maceta. 18. El Fidget Spinner, el juguete que parecía durar una semana y terminó conquistando el planeta. Durante años, los escritorios estuvieron llenos de bolígrafos mordidos y clips doblados por culpa del aburrimiento. Entonces apareció el Fidget Spinner y convirtió esa costumbre en un negocio multimillonario. Aunque existen antecedentes y distintas versiones sobre su origen, fue en 2017 cuando este pequeño objeto de 3 brazos explotó en popularidad. Su funcionamiento era casi ridículo: sujetarlo entre 2 dedos y hacerlo girar. No tenía luces, pantallas ni sonidos espectaculares. Solo giraba. Y, sorprendentemente, eso era suficiente para mantener entretenidas a millones de personas. Se popularizó rápidamente en escuelas, oficinas y hogares. Algunos aseguraban que ayudaba a concentrarse. Otros simplemente disfrutaban viendo cómo daba vueltas durante minutos. Incluso aparecieron competiciones, trucos imposibles y modelos fabricados con materiales de lujo. Lo curioso es que el éxito fue tan enorme como breve. Después de conquistar el mundo, desapareció casi tan rápido como había llegado. Pero dejó una lección interesante. Si consigues convencer a la humanidad de que observar un objeto girando es fascinante, probablemente también puedas vender arena en el desierto. 19. Los zapatos con ruedas Heelys. Caminar dejó de ser suficiente. Durante siglos, la humanidad perfeccionó el arte de caminar. Luego llegaron los Heelys y alguien decidió que eso era demasiado aburrido. En el año 2000 apareció este peculiar calzado con una pequeña rueda escondida en el talón. La idea era sencilla: caminar normalmente, hasta que de repente inclinabas el cuerpo y empezabas a deslizarte como si el suelo se hubiera convertido en una pista de patinaje. Parecía una mezcla entre zapatilla deportiva y experimento de física. Al principio muchos adultos pensaban que era una ocurrencia pasajera. Sin embargo, los niños y adolescentes quedaron completamente fascinados. Ir al centro comercial dejó de ser un paseo para convertirse en una competición improvisada de velocidad. Claro que también aumentaron las caídas espectaculares. Más de un padre descubrió que comprar unos Heelys implicaba añadir hielo, vendas y paciencia al presupuesto familiar. Aún así, el invento funcionó porque ofrecía exactamente lo que prometía: convertir cualquier pasillo en una aventura. Era una idea tan innecesaria como divertida. Después de todo, si puedes llegar a la tienda deslizándote en lugar de caminar, ¿por qué conformarte con hacerlo de la forma aburrida? 20. El Snuggie, una manta con mangas que nadie pidió, pero millones compraron. Durante generaciones, la gente resolvió el problema del frío utilizando mantas. Funcionaban perfectamente, hasta que alguien quería cambiar de canal o sujetar una taza de café. Entonces aparecía la clásica pelea contra la tela. En 2008 llegó el Snuggie con una propuesta revolucionaria: ¿y si la manta tuviera mangas? Sobre el papel, parecía un invento demasiado obvio o completamente absurdo. En la práctica se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a los famosos anuncios de venta directa. La publicidad mostraba a personas felices leyendo, viendo películas o cocinando mientras llevaban aquella especie de bata gigante puesta al revés. Muchos se rieron del diseño. Decían que parecía una toga universitaria o el uniforme de una secta muy acogedora. Pero las ventas demostraron otra cosa. Millones de personas descubrieron que la comodidad podía ser más importante que la elegancia. Al fin y al cabo, casi nadie busca parecer modelo de pasarela mientras está viendo una película en el sofá. El Snuggie confirmó una verdad universal: cuando hace frío, la dignidad suele ser el primer sacrificio. 21. El palo para selfies, el invento que convirtió a cada turista en su propio fotógrafo. Hubo un tiempo en que pedir una foto significaba acercarse a un desconocido y confiar en que no saliera corriendo con tu cámara. Luego apareció el palo para selfies y esa conversación desapareció casi por completo. Aunque existían prototipos desde los años 80, el invento se popularizó con la llegada de los teléfonos inteligentes. La idea era extremadamente simple: colocar el móvil en el extremo de una barra extensible para conseguir un mejor ángulo.
Muchos se burlaron de él al principio. Parecía exagerado cargar con una vara solo para hacer una fotografía. Sin embargo, millones de viajeros descubrieron que por fin podían incluir el paisaje y su propia cara en la misma imagen sin cortar media montaña o la cabeza de un amigo. El éxito fue tan grande que algunos museos, estadios y parques temáticos terminaron prohibiéndolo por razones de seguridad. Lo que empezó como un accesorio extraño acabó cambiando la forma en que la gente documenta sus viajes. Puede que no sea el invento más elegante de la historia, pero consiguió algo extraordinario: demostrar que el brazo humano siempre fue unos 50 centímetros demasiado corto. 22. El clapper, el interruptor que obedecía a aplausos y no siempre a su dueño. Hay inventos que solucionan problemas enormes. Y luego está el clapper, un dispositivo cuya misión era evitar que tuvieras que levantarte del sofá para apagar la luz. Lanzado al mercado en la década de los 80 por Joseph Enterprises, este pequeño aparato se conectaba entre la lámpara y el enchufe. Su funcionamiento parecía sacado de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Dabas 2 palmadas y la luz se encendía o apagaba. La publicidad mostraba familias felices controlando toda la casa sin moverse un centímetro. Sonaba maravilloso, hasta que descubrías que el clapper no siempre distinguía entre un aplauso y cualquier ruido parecido. Un portazo, un perro ladrando o incluso una carcajada podían dejarte a oscuras sin previo aviso. Aún así, fue un éxito comercial. ¿Por qué? Porque convertía una acción cotidiana en algo divertido. Durante unos minutos todos nos sentíamos como magos controlando la electricidad con las manos. Quizá no era el invento más práctico del mundo, pero logró algo mucho más difícil: hacer que apagar una lámpara pareciera un espectáculo. 23. El Big Mouth Billy Bass, el pez cantante que invadió millones de salones. A finales de los años 90, alguien tuvo la brillante idea de convertir un pez de plástico en una estrella musical. Así nació Big Mouth Billy Bass, un trofeo de pared que, al detectar movimiento o pulsar un botón, empezaba a mover la cabeza, abrir la boca y cantar canciones como Don't Worry, Be Happy o Take Me to the River. Sobre el papel, parecía el típico regalo que provoca una sonrisa durante 5 minutos y después termina olvidado en un trastero. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Se convirtió en uno de los artículos más vendidos de la temporada navideña y apareció en películas, series y programas de televisión. Parte del éxito estaba en lo absurdo de la situación. Entrabas en casa de un amigo y, de repente, un pez empezaba a cantarte desde la pared con una confianza que ningún pez debería tener. No servía para decorar, tampoco mejoraba la música, y mucho menos hacía compañía. Pero era imposible ignorarlo. Billy Bass demostró que, cuando un invento es suficientemente ridículo, termina convirtiéndose en un icono de la cultura popular. 24. Silly Putty, un experimento militar que terminó rebotando en las paredes. En plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos buscaba desesperadamente un sustituto para el caucho natural, un material fundamental para fabricar neumáticos y equipos militares. En 1943, el ingeniero James Wright, trabajando para General Electric, mezcló aceite de silicona con ácido bórico esperando obtener un nuevo tipo de goma. El resultado fue un fracaso absoluto para uso industrial. Aquella extraña masa era demasiado blanda, demasiado elástica y completamente inútil para fabricar ruedas. Sin embargo, tenía propiedades muy curiosas. Rebotaba, podía estirarse mucho y copiaba la tinta de los periódicos al presionarla sobre el papel. Durante un tiempo, nadie supo qué hacer con ella, hasta que alguien tuvo la idea más lógica e ilógica al mismo tiempo: venderla como juguete. Así nació Silly Putty. Millones de niños empezaron a lanzarla contra las paredes, estirarla hasta el límite y hacer desaparecer los cómics de los periódicos sobre una bola de silicona. Lo que había sido un fracaso científico terminó convirtiéndose en un clásico de las jugueterías. A veces la mejor aplicación de una tecnología no está en la guerra, sino en ensuciar la alfombra del salón. 25. El Cush Ball, una pelota hecha de cientos de hilos que nadie sabía que necesitaba. En 1987, el ingeniero Scott Stillinger observó que a sus hijos pequeños les costaba atrapar una pelota tradicional. Pensó que debía existir una alternativa más fácil de sujetar y decidió experimentar con miles de tiras finísimas de goma unidas por el centro. El resultado fue el Cush Ball,
una especie de erizo multicolor extremadamente suave. A primera vista parecía un juguete inacabado o una fregona que había decidido independizarse. Sin embargo, funcionaba de maravilla. Al caer no rebotaba demasiado, era fácil de atrapar y prácticamente imposible hacerse daño con ella. Muy pronto, no solo jugaban los niños. También la utilizaban profesores, terapeutas e incluso entrenadores deportivos para mejorar la coordinación. El diseño era tan extraño que muchos pensaban que jamás tendría éxito. Pero precisamente esa apariencia diferente despertaba la curiosidad. Nadie podía resistirse a coger una y lanzarla una vez, y después otra. El Kush Ball es la prueba de que un puñado de tiras de goma puede convertirse en un negocio millonario si consigue despertar al niño que todos llevamos dentro. 26. El Segway, el vehículo que prometía revolucionar el mundo, y encontró otro camino. Cuando Dean Kamen presentó el Segway en 2001, las expectativas eran gigantescas. Algunos medios aseguraban que cambiaría para siempre la forma de movernos por las ciudades. Era un vehículo eléctrico de 2 ruedas que mantenía el equilibrio gracias a un sofisticado sistema de giroscopios. Parecía el transporte del futuro. Sin embargo, el público reaccionó de una forma bastante distinta. Su precio era elevado, las ciudades no sabían dónde debía circular y muchos usuarios se sentían algo ridículos conduciéndolo entre peatones. A primera vista parecía un fracaso monumental. Pero aquí llega lo interesante. Aunque nunca sustituyó al coche ni a la bicicleta, encontró su verdadero lugar. Hoy sigue utilizándose en visitas turísticas, grandes almacenes, aeropuertos, complejos industriales y por numerosas fuerzas de seguridad en todo el mundo. El Segway no cambió la humanidad, pero sí encontró un nicho donde resultó increíblemente útil. Es una buena lección sobre los inventos. A veces no triunfan donde sus creadores imaginaban, sino donde nadie había pensado buscarlos. 27. El Tamagotchi, una mascota digital que enseñó a millones de personas a cuidar, un llavero. En 1996, la empresa japonesa Bandai lanzó un pequeño dispositivo con una pantalla en blanco y negro que parecía un llavero cualquiera. Dentro vivía una mascota virtual que había que alimentar, limpiar, entretener y cuidar constantemente. Si la ignorabas demasiado tiempo, enfermaba. Si seguías ignorándola, moría. Y de repente, millones de personas comenzaron a organizar su vida alrededor de un puñado de píxeles. Ni ladraba, ni corría por el jardín, ni podía abrazarte. Pero conseguía algo extraordinario: hacer que la gente sintiera responsabilidad por una criatura que solo existía dentro de una diminuta pantalla LCD. En colegios de todo el mundo sonaban pitidos durante las clases porque alguien tenía que darle de comer a su mascota digital. Los profesores lo odiaban. Los niños estaban completamente fascinados. El Tamagotchi fue uno de los primeros grandes éxitos de las mascotas virtuales y vendió decenas de millones de unidades. Parecía una moda absurda, pero abrió el camino a una nueva forma de interactuar con la tecnología. Todo empezó con un huevo de plástico y terminó enseñándonos que incluso los píxeles pueden dar trabajo. Y ahí lo tienes, 27 inventos que parecían ideas completamente ridículas, hasta que demostraron que el éxito no siempre pertenece al más inteligente, sino al que se atreve a probar algo diferente. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos inventos te pareció el más absurdo? ¿Y cuál comprarías sin pensarlo 2 veces?